Creo que ya se informó cuál es la orden del día, nada más un punto, 2 puntos, es el Sindicato Nacional y la relación laboral. Quiero comentarles que a raíz de los acuerdos del día 8 de enero, los acuerdos de la asamblea de esta Asamblea General el día 8 de enero y los acuerdos de la Coordinación Nacional llevado a cabo el 5 de enero, y más aparte de nuestros acuerdos del Instituto Nacional, donde nos mandataban como primera instancia construir un sindicato que nos permitiera garantizar la unidad, garantizar la estabilidad y la representatividad de todos los trabajadores. En estos acuerdos de estos congresos, de este Congreso Nacional y de esta Asamblea General, el planteamiento era de que fuéramos primero con un sindicato INE, pero que también pudiéramos construir nuestro sindicato nacional. Y este Comité Ejecutivo y la Organización Nacional, compañeros, quiero resaltar que ha llevado a cabo y cumplido cada mandato que ha sido avalado y procesado en cada una de las instancias. Hemos llevado varias asambleas generales, hemos llevado congresos nacionales, hemos llevado coordinaciones nacionales y donde nosotros hemos cumplido nada más lo que nos han mandatado. No hemos salido de ningún otro esquema o de ningún otro planteamiento que no ha sido el que nos mandate la base. ¿Cuál era? Primero, construir un sindicato sólido que nos permitiera garantizar a todos los trabajadores. Y en ese sindicato INA nos comentaban y decíamos, bueno, que tendría que ser el acuerdo de la última Asamblea General, era no romper y respetar los acuerdos de la Coordinación Nacional, donde nos mandataba que primero lleváramos a cabo nuestro fortalecimiento como trabajadores y primer nombre de Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto fue como un acuerdo planteado en la instancia de la Asamblea General, pero que también lo que se presentaba como un tabulador, como un organigrama de la estructura, era de que todo fuera en un movimiento horizontal. Esto fue lo que hemos planteado. Yo quiero comentarles que la Comisión de Estatutos sigue trabajando, sigue llevando para la elaboración de estos estatutos que nos permitan garantizar un sindicato que podamos cumplir para poderlos presentar el día de registro. Otro acuerdo que nos mandató la Asamblea General era que estuviéramos platicando con nuestro asesor alcalde para que pudiera se llevar a cabo el proceso de poder llevarnos al registro y obtener este sindicato. El día 8 por la no tarde nos reunimos con el licenciado Arturo Alcalde y él manifestó también que no había ningún inconveniente en seguir planteando y seguir construyendo este sindicato, pero que también nos hacía las observaciones que nosotros, el acuerdo de la Asamblea General es primero el sindicato INA y también dejar las pestañas abiertas para que podamos construir el sindicato nacional. Quiero resaltar que nadie ha dicho lo contrario. Estamos por construir un sindicato nacional. Podrán decir algunos comentarios y otros cuestionamientos, pero eso no es así. El mandato de esta asamblea es construir un sindicato nacional donde nos permitiera estar representados a todos los trabajadores, primero como primera instancia, a los trabajadores de antropología y a los trabajadores del sector cultural. Hemos llevado acuerdos, hemos llevado pláticas con nuestros compañeros investigadores, con nuestros compañeros arquitectos, pero los compañeros arquitectos e investigadores nos dicen, en el caso de los compañeros arquitectos, están en un proceso de esperar lo que define el CENTE. Y por el lado de los investigadores, ellos se van a un proceso de una demanda de derechos laborales que podrán plantearlo y que en este momento no podían tomar una decisión para caminar juntos para un sindicato nacional. Pero que a mediados de febrero ellos nos podían ya tomar una decisión si iban con nosotros para construir este sindicato nacional. Quiero decir que esto todavía hay la posibilidad, compañeros, pero no depende de nosotros,
depende de nuestros compañeros arquitectos e investigadores. Por otro lado, con los compañeros del sector cultura, nos vimos la última vez y lo informamos en la Asamblea General, era de que primero garantizáramos y brindáramos las casas para ver primero cómo estaba el escenario a nivel de la Secretaría de Cultura y poder apostarle a llegar con un sindicato nacional. Este es el acuerdo que llegamos con nuestros compañeros del sector. Muy claramente manifestamos que podríamos ir por un sindicato nacional. Este es el acuerdo con nuestros compañeros también del sector cultura, incluidos los compañeros de Bellas Artes, en lo particular con la compañera secretaria general Carmen, es con la que hemos tenido más contacto, con la que hemos tenido más trabajo y más comunicación. Es decir, que vamos construyendo el sindicato nacional, pero primero tendríamos que ir proceso por proceso, lo que nos mandató la base. Por otro lado, hay dos documentos. Un documento del CENTE, donde nos manifiesta y pide que son los titulares y la representación sindical de los trabajadores de antropología y del sector cultura y de bellas artes. A ese mismo emiten una respuesta a la Secretaría de Cultura y diciendo que mientras no haya ni un sindicato, se conformará, se respetará a este sindicato y a los agremiados que él representa para la titularidad y representatividad dentro de la Secretaría. Entonces, abren dos escenarios, compañeros. Con esto nos da tiempo para poder ir construyendo e ir avanzando en futuro de poder construir nuestro sindicato nacional. También algo que nos comentaba el asesor Arturo Alcalde, es decir, no cerrar el nombre de este sindicato. Y a petición del licenciado Arturo Alcalde, nos manifestamos diciendo que el nombre que se planteó como Sindicato Nacional Democrático de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, el propio licenciado fue el que lo planteó que podíamos llevar ese nombre. Ante eso, por eso fueron esos escenarios de cambio, compañeros. Pero también quiero comentarles que en este momento nos hacen algunas recomendaciones. Es decir, no podemos ir a un proceso de elección, porque en estos momentos sería muy lamentable querer empezar a hacer elecciones a nivel nacional y esto generaría una confusión y una división que a eso no le apostamos. Lo que le apostamos es a la unidad, lo que le apostamos es al fortalecimiento. Nos ha costado, compañeros, y lo decimos en alta voz, 8 meses que tenemos como comité ejecutivo, donde la organización nacional estaba fracturada. Hoy puedo decir con mucho orgullo, compañeros, que esta organización está unida, está fortalecida, pero lo más importante, compañeros, que todos tenemos que respetar los acuerdos que emanen, nos gusten o no, de nuestras instancias de gobierno. No podemos, ni podemos aceptar que compañeros no respeten los acuerdos del Congreso Nacional y voten en contra. Este comité, lo vuelvo a reiterar, lo único que ha hecho, cumplir lo que le ha mandatado la base. Ante eso, también quiero señalar que podemos caminar juntos, compañeros, pero tenemos que caminar en base al respeto, en base a la democracia, pero la democracia también hay veces que parece que, compañeros, la confunden. Y lo quiero decir, compañeros, no podemos aceptar que compañeros intenten fracturar la organización nacional. Y más lo puedo decir, y aquí presente, compañeros, que compañeros, en lo particular el compañero Manuel Martínez, el secretario de este comité ejecutivo, la compañera Laura Cetina, se presenten a los centros de trabajo, llevando compañeros de otro sector para poder impulsar un sindicato nacional. Podrán no estar de acuerdo, compañeros, pero las instancias y las formas son aquí. En estos espacios es donde tenemos que plantear. Y eso no podemos aceptar y tenemos que señalarlo de frente. Si hay compañeros que tienen intereses de fracturar, que lo digan así, compañeros. Pero no podemos, en ningún momento hemos dicho que no vamos a construir un sindicato nacional. En ningún momento no hemos dicho que no vamos a hacer lo que nos mandate la base. Se ha cumplido el mandato de la base trabajadora. Y es por eso que está aquí nuestro asesor alcalde, para orientar, compañeros, para decir que las cosas que estamos haciendo, compañeros, fueron lo que nos mandató la propia base. Pero también es importante decir que la unidad
de la organización nacional se tiene que estar por delante, compañeros. Y que los acuerdos no son nada más de acuerdos de la ley 324, son acuerdos de instancias nacionales, de consejos nacionales, de Congreso Nacional y de Coordinación Nacional. Y ante eso, compañeros, me parece importante que tendremos que respetarlos y cumplirlos. Ante eso es lo que nosotros hemos hecho. No hemos hecho ninguna otra cosa que cumplir lo que nos han mandado. Y vuelvo a repetir, podremos no estar de acuerdo. Y si hoy es el momento de poder decir, con que no estemos de acuerdo, pero podemos plantearlo en esta instancia, me parece que sería sano y correcto. Pero lo que no podemos aceptar es que vengan de otro sector de trabajadores y vayan a los centros de trabajo. Eso es dividir, eso es fracturar, eso es querer intentar destruir y no construir en lo que estamos construyendo como mandato nacional. Otro ejemplo que quiero comentarles, que eso ya sería en cuestión de en la cuestión laboral, pero es algo para parte que aquí están nuestros compañeros restauradores, que hoy los veo presentes aquí también, y bueno, pues ellos también están haciendo una situación de que en estos lugares, que es donde Manuel Martínez tiene un poco más de afluencia ahí para poder llevar a cabo sus asambleas, es donde ha llevado estos conductos de asambleas, y nuestros compañeros restauradores plantean también el rechazo a esto, a no firmar la hoja de afiliación. Pero algo más grave, compañeros, donde no había los estímulos de los trabajadores, en el caso de restauradores que hemos planteado para poderlo construir, hoy los compañeros restauradores le mandatan a la autoridad diciendo que el sindicato no firme y no esté presente para el convenio del convenio de la firma de los restauradores. Y eso me parece delicado. La propia autoridad nos lo dijo, y lo dijo presente, que no podíamos estar ya firmando un convenio del que hemos logrado y que hemos minutado con la autoridad para poder, porque los compañeros restauradores piden que la instancia sindical no sea lo que firmen este convenio de estímulos. Y eso es delicado. Y eso nos parece que podemos no estar de acuerdo, compañeros. Si la persona que está aquí al frente de este comité ejecutivo, que es un servidor, compañeros, nunca ha traicionado, nunca ha violentado los derechos. Siempre, y recuerdo cuando en Centina, compañeros, decían, vamos a un sindicato, Melchor va a traicionar, Melchor va a dividir. Compañeros, ahí están los compañeros que se fueron en el Centina en ese momento y crearon un sindicato. Y hoy les invito a los compañeros restauradores que se sumen también a la lucha, que se sumen a la unidad, y le invito a Manuel Martínez y a Laura que sean el trabajo de conducir, el trabajo en este momento de construir un sindicato. No es tiempo de fracturar, no es tiempo de dividirnos, compañeros, es el momento de llegar a la unidad. Es cuanto en este momento que puedo exponer. Muchas gracias. Damos la palabra al licenciado alcalde y después abrimos la ronda de jugadores. Sí. Bueno, ustedes saben, yo personalmente no me meto en las cuestiones internas del sindicato, no voy a hacer juicios de valores, eso pertenece al mundo interno de ustedes, ¿no? A mí en realidad me corresponde hacer una reflexión sobre la parte laboral, la parte legal, ¿no? Relacionada con el sindicato nacional y las relaciones laborales. Yo creo que ha sido un proceso muy complejo. Nosotros, como ustedes saben, no solamente tenemos relación con ustedes, sino también con los compañeros de Bellas Artes, con los compañeros de Radio Educación, con los compañeros de otras dependencias de la Secretaría de Cultura, y hemos confirmado que se ha venido dando un proceso difícil, pero un proceso de entendimiento, digamos, con el resto de las dependencias. Eso me parece a mí muy importante. Creo que el hecho de que hoy, independientemente de la conflictiva interna de ustedes, que es, como digo, es otro tema de ustedes, el hecho de que lleguemos hoy a la convicción de tener un sindicato de toda la Secretaría de Cultura es
es un avance en términos de quitarnos ya de la idea de estar a un lado vinculado al CENTE, quitarnos ya de la idea de tener un sindicato gremial propio que nos metía en problemas. Todavía hay muchos hilos que atar, un diálogo que es importante con los compañeros, digamos, yo iba a decir restauradores, de compañeros académicos, investigadores y los compañeros arquitectos, para ver un poco qué hacemos en el ámbito de pero ahorita estamos en un momento en el que hoy, por ejemplo, hay una reunión en Bellas Artes. Ustedes saben que Bellas Artes decidió finalmente, aparentemente hasta este momento, la delegación más numerosa decidió constituir un sindicato de la Secretaría de Cultura, un sindicato de amplio espectro, pues, un sindicato de toda la Secretaría de Cultura. Y yo creo que esta definición fue muy importante porque nos planteó un nuevo panorama. Y varios grupos empezaron a acercar con los compañeros de Bellas Artes. De tal manera que a estas alturas, si partimos de la idea de que ustedes constituyan un sindicato de la Secretaría de Cultura, tendríamos dos sindicatos grandes de la Secretaría de Cultura y un sindicato pequeño del llamado sindicato de la FEDSE, que está aparentemente presentando, o ya presentó, su documentación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay una confusión sobre el nombre. Hay quien dice que está utilizando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, lo cual va a obligar, obviamente, a modificar el nombre del sindicato que se pretende formar allá, porque no puede haber una repetición de nombres, de siglas. Entonces, ¿cuál es el panorama? Ahorita estamos en un proceso, yo diríamos, como de conformación de opciones. Ustedes, de acuerdo con esta información, aparentemente transitan por la vía de un sindicato de la Secretaría de Cultura. Ellos también, y los de la FEDSE con un pequeño sindicato. Yo personalmente creo, esto a nivel de reflexión, que necesitamos estar en un constante proceso de reflexión los próximos días. Necesitamos levantar las antenas, necesitamos establecer canales de diálogo con el resto de las delegaciones. Esta información de la CENTE y de la Secretaría de Cultura, en términos de que uno al otro, aunque no es el representante legal del CENTE, ni tampoco es el secretario, pero es obvio que tiene alguna intencionalidad. Quiero pensar en la más positiva, que pudiera ser calmar un poco las aguas, porque cuando uno en varias dependencias hay cierta inconformidad. Realmente está ahorita muy fuerte la discusión en todas las áreas de esta Secretaría. Discusión que además es natural, porque pues, son organizaciones democráticas, ¿no? Estas no son organizaciones charras, ¿no? Donde las cosas caminan así ya predestinadas, sino que la gente participa, la gente discute, la gente exige, la gente reclama. Y este comunicado de la CENTE y el comunicado de la Secretaría, de alguna manera calma las aguas en términos de que da un respiro para que podamos, digamos, ubicar una estrategia más amplia sin una apuración de que ya tenemos que registrar el sindicato mañana, pasado mañana, porque si no se va a acabar, ese tipo de cosas. A mí me da gusto que tengamos ese espacio. Y me da gusto, lo digo con toda sinceridad, porque confío, ojalá suceda así, que haya la madurez suficiente entre todas las distintas formaciones de la Secretaría para que finalmente logremos tener un sindicato único. Yo sé que hay diferentes puntos de vista, no quiero crear controversia ni mucho menos. Yo la verdad soy una persona totalmente convencida de que los trabajadores tienen que
acceder a las organizaciones más grandes posibles. Lo he comentado varias veces, así es en el mundo, así es la historia del sindicalismo, así es la historia de la clase obrera. Siempre trata de buscar las organizaciones más grandes, y más cuando la legislación nos dice que las condiciones generales de trabajo de la Secretaría se van a suscribir con el sindicato de esa dependencia. La ley no entra en muchos detalles de mayorías, minorías, porque es una ley que tiene muchos cambios y tiene muchos artículos declarados inconstitucionales. Pero lo que sí es un hecho es que estamos ahorita en un momento coyuntural en el que, a nuestro juicio, deberíamos construir esos puentes, construir esos diálogos, platicar con los compañeros de Bellas Artes, que han sido nuestros hermanos de toda la vida. Yo creo que es el momento en el que hay que traer a la mente todo lo que nos vinculó, toda esa convicción fraterna con la que construimos. Y a mí me da un poquito de preocupación que estuviéramos compitiendo, que tuviéramos un sindicato por un lado y que tuviéramos otro, y que al rato estemos a ver quién tiene mayoría. Porque cuando hay ese tipo de divisiones, pues obviamente la institución mete la mano, y eso es mi preocupación. Entonces, yo, simplemente como una reflexión, creo que independientemente de sus perspectivas internas, es un momento para tomar perspectiva. Hubo muchos datos que no teníamos desde el principio y que se están finalmente aclarando. No se conocía cuál iba a ser la posición de Bellas Artes, no se conocía cuál iba a ser la posición de otros grupos. Todavía tenemos en definición la posición de los compañeros académicos e investigadores de MINA. Yo creo que urge hablar con ellos. A mí me preocupa que estén anclados con una idea medio rara de una demanda que le recomendó un abogado, por cierto, muy buen abogado, pero un poco raro porque meter una demanda individual de reconocimiento de derechos que los llevaría a un juicio de 4 o 5 años, que obviamente pues entre 4 o 5 años esto ya está totalmente cambiado. Y creo que dar una cara común a la Secretaría la obliga a establecer una negociación global en un momento en el que ya está tomando cartas en el asunto, ya se notan cambios, ya hay ahorita separación de trabajadores, sobre todo de compactados y honorarios. Ya tenemos nosotros información de varios estados de la República. No me refiero nada más a administrativos, me refiero también incluso a trabajadores de otros sectores, donde está habiendo ya reajustes de personal. Entonces, obviamente, en un escenario, digamos, de esta naturaleza, pues lo ideal es que diéramos esa cara y que le dijéramos, ya vamos caminando hacia el sindicato, no sé si nacional, no sé si democrático, no sé si único, puede ser el nombre que ustedes quieran, pero una sola organización nacional sustentada en la autonomía de cada una de las secciones, así como ustedes funcionan, con un comité ejecutivo, con una digamos, asamblea seccional, con órganos de decisión colectiva, como tienen ustedes estos consejos y congresos, obviamente que son las formas de expresión de la democracia. Es un proceso muy complejo. El acuerdo que se ha tenido en los otros sectores es que vayamos transitando con los comités ejecutivos como los tenemos actualmente, efectivamente, porque si entramos a procesos y cada uno electorales, pues entonces tendríamos obviamente una dinámica que dificultaría, digamos, sobre todo la Asamblea Constitutiva, en la que tendríamos que ponernos de acuerdo en una especie de comité ejecutivo. Alguien habla de Consejo Ejecutivo Nacional, hay varios nombres, pero sin duda la organización de una organización nacional debería tener una cabeza, debería tener secciones, debería tener asambleas y debería respetar las particularidades de cada uno. Esa es nuestra reflexión. Yo simplemente les diría que lo que ustedes decidan, si ustedes deciden tener una organización exclusivamente formada por tus compañeros de Lina,
Eso apoyamos, o sea, que quede claro que nosotros pues tenemos que apoyarlos en lo que ustedes decidan, no nos corresponde sustituir la opinión de ustedes, pero tampoco renunciar a reflexionar con ustedes, y eso lo agradecemos, la verdad, el que siempre nos permitan, digamos, fraternalmente, después es como un derecho de antigüedad, ¿no? El decir cosas, ¿no? Decirle la verdad como la vemos, lo dijimos desde el principio, creemos que ese es el camino. Nos da fuerza, nos evita desgastes, nos evita competencias, respeta nuestra autonomía. Siempre es difícil unificarse, claro, es más fácil tener ranchitos, es más fácil tener capillas, pero las capillas finalmente nos meten en muchos problemas. Uno que estuvimos viendo en el pasado es que en el caso de Mina tenemos las condiciones generales de trabajo, pero las tenemos firmadas con investigadores y también con arquitectos, aunque los arquitectos no estaban al principio, y con ATM. Entonces no es un problema sencillo, no es un problema de que nada más los administrativos digan yo soy el titular y ya soy mayoría. Esas cosas no existen como tal en ese. Lo que nos da certidumbre es esa generalidad. Bueno, yo les comparto así, lo digo con sinceridad, mi sueño, lo escribí en un artículo de La Jornada al principio de año sobre los sueños que tenía para este año, y uno de ellos era el que tuviéramos, imaginarme una asamblea constitutiva con pensadores, con estudiosos, con los distintos gremios, que pudieran, digamos, pues confirmar el gusto a la fiesta de tener un sindicato que representara a todos los trabajadores. ¿Es complejo? Sí, es el mejor camino también, pero en materia laboral y sindical no hay recetas, y cada grupo, cada historia pues se va construyendo con su propia particularidad. A ustedes les corresponde definir el camino. Y yo lo que noto es que poco a poco, por lo menos estamos, en la medida que llegan noticias, sobre todo la noticia de Bellas Artes, esta noticia de que el CENTE y la Secretaría dicen que no hay ahorita, digamos, plazos fatales, en fin, eso nos da un poquito de respiro, nos da un poquito de tiempo. Esa sería nuestra recomendación. Yo no sé si hubiera algunas dudas en el plano de lo legal. Yo les pediría, yo sé que tienen ustedes, pues, como toda organización democrática, muchas cosas que decir. Nosotros entramos pues en la parte exclusivamente jurídica, ¿no? Para no meternos en los problemas de familia. Hacemos una ronda. Laura. Mira, muchas de nuestras dudas, Arturo, provienen de en qué condiciones, cómo quedan nuestras condiciones generales de trabajo. En realidad, ¿hay algo que blinde nuestras condiciones generales de trabajo? ¿Qué es lo que las puede blindar? Que no sean trastocadas. Y por otro lado, ¿cuánta vigencia tenemos como trabajadores para hacer el uso de nuestros derechos tal y como los tenemos hasta ahorita? Si tenemos que negociar unas nuevas condiciones generales de trabajo con la nueva Secretaría de Cultura, ¿y cuál es la diferencia entre un sindicato de mayoría y un sindicato de minoría? Y por otro lado, también otra de mis dudas, yo leía en el artículo 67 de la Ley para Trabajadores al Servicio del Estado, que dice que una vez que hagamos nuestra afiliación, llenemos nuestra cédula, no podemos salirnos del sindicato si no estamos de acuerdo, o en caso de que quisiéramos salirnos, solamente mediante ser expulsados de este sindicato. Entonces, yo creo que es importante saberlo, si esto es cierto, si hay a lo mejor no es del todo así, porque me parece que ya hay un derecho de libertad sindical, sería muy importante que esto nos lo explicaras, pero esto es lo que dice el artículo 67. Y sí tenemos dudas porque el CENTE lo está argumentando, la licenciada Soraya argumenta este artículo 67, 61, 69, 70 y el artículo 77 en el escrito que emite al CENTE. Por otro lado, sí ya nos esclareciste un poco con respecto a este escrito de en qué consiste, pero yo sí tengo dudas si esto no significa que el CENTE se abrogue nuestra representación
sin que nosotros se la hayamos concedido, porque nosotros nunca pedimos irnos, que ellos nos representen, no lo hicimos. Entonces, si esto no significa eso, si no hay ningún peligro de que ellos puedan negociar alguna de nuestros derechos o nuestros convenios o lo que sea, y si no es así, pues esto nos mantendrá con tranquilidad, ¿no? Y por otro lado, me gustaría también saber, que yo creo que estas son nuestras dudas más fuertes, ¿cuánto tiempo realmente tenemos para pensar nuestra afiliación, el sindicato que queremos, cuánto lo queremos para efectuar el registro? Y una vez hecho el registro, ¿cuánto tiempo más tenemos para podernos afiliar? Entonces, estas son mis dudas. Voy a leer la lista de los compañeros que preguntaron. Son preguntas para el licenciado y ya después, se haya respondido, presentamos Hay que poner a estudiar. David Acevedo, sigue David Acevedo, Tere, Enrique Roura, Cuauhtémoc, Armando, perdón, más, ¿alguien más? El día de ayer, bueno, de la semana pasada, los compañeros tomaron el acuerdo de... los compañeros que tomaron el acuerdo de ir al Sindicato Nacional de Bellas Artes y otras 5 delegaciones, convocaron a una reunión que se mencionaron en varios momentos, una intento de unificación, y se señaló que los dos polos democráticos que están trabajando, que son Bellas Artes y estas 5 delegaciones y el colectivo de cultura, tienen cada uno una propuesta de estatutos, y que le pidieron a nuestro asesor, que también es asesor de ellos, y a otra abogada, San Juan, Patricia, que conjuntaran estos dos estatutos para poder hacer el sindicato nacional. Mencionaron también que la base para estos estatutos están siendo los de pesca, Situam, algunos sindicatos europeos, etc. O sea, la búsqueda de un sindicato horizontal. Y como pues hay las diferencias, y aquí las tenemos, pues allá también, le pidieron a ustedes dos que elaboraran estos estatutos con base en los principios que se ha comentado mucho, que comentamos aquí en la Asamblea General y que entiendo que es el consenso de nuestra organización nacional, que sea un sindicato nacional que conserve la autonomía de cada una de las partes, que conserve los derechos laborales que tiene cada uno, que conserve la estructura organizativa que tiene, de tal manera que ahorita nos podamos juntar todos y en un futuro, en un año, volver a revisar, pero ahorita no estar desperdigados. Entonces, ¿por qué esto significa? Bueno, posteriormente yo le pregunté a los compañeros si tienen un plazo para su asamblea constitutiva. Y me dijeron que estaban pensando en unas 2 o 3 semanas, que es un proceso flexible. Y están llamando a una conferencia de prensa que van a hacer martes o miércoles y a una asamblea nacional de todos los sectores, todos que quieran, informativa, o jueves o viernes. Entonces la próxima semana es esto. Entonces me parece que estamos en 2 procesos paralelos y se me haría muy complicado que no nos juntáramos si tenemos las mismas bases: autonomía, conservar nuestro CGT, nuestra estructura, no hagan rayarnos una estructura horizontal, y ya lo están haciendo. Entonces, si también nuestro asesor legal está conjuntando esas 2 propuestas de estatutos y nosotros tenemos una tercera, si no conviene hacer esto. Hice un pequeño cuadrito nada más y se lo voy a dar a los compañeros del comité, no, aquí no le puse que lo elaboró, como se lo estoy poniendo a mano. Aquí tengo los números, que son los proyectos del sindicato que se están intentando crear. Uno está de Radio Educación, Bellas Artes, CENAR, Colectivo de Cultura, que incluye a los arquitectos de línea, de los principales promotores.
que sumarían alrededor de 7,000 trabajadores. El sindicato charro, o blanco que le llaman, que está apadrinado por Hernández Brito y el CENTE, porque está trabajando el CENTE con algunas delegaciones de Conaculta, estaría sumando alrededor de 4,500. El sindicato nuestro somos alrededor de 3,100. El de investigadores está por definirse. Son 800 compañeros. Los restauradores que están en un proceso de definición son 150 y el Sindina, que yo tenía hasta hace unos años, un número de 150. Son 15,700. ¿Restauradores? Es que dijiste restauradores. Sí, los restauradores entiendo que están en un proceso, hicieron un documento, etcétera, ¿no? O sea, yo, en fin, termino, tendría que se repartiera el cuadro, ya por escrito, ya con el nombre de que yo lo elaboré. Digo que es un documento de trabajo porque no tengo las cifras oficiales. Bueno, en esta suma alrededor de 15,700 trabajadores. Si nos sumamos todos los democráticos, estaríamos sumando alrededor de 11,050. Y si estaríamos contra un sindicato de charro de 4,500. David, preguntas y luego entramos a los análisis, etcétera, ¿no? Okay, bueno. Esta es la información. Está dando información importante, me parece. Ya terminé. No desperdiciemos la presencia del abogado, estamos consultándolo. ¿Sí? Ese análisis lo viertes anteriormente. Está bien. Bueno, es que, en fin, la pregunta, y por eso decía, porque si ya hay 3 propuestas de estatutos, todos tenemos los mismos principios de autonomía, ya no los repito. Si ya se le pidió a nuestro asesor legal y a otro asesor que conjunten 2 de esos estatutos, y nosotros tenemos un tercero, ¿por qué no hacer ese trabajo conjunto? Sí, compañeros, vamos a aprovechar la presencia del abogado. Un poco reiterando lo que decía Laura, el problema de los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos reales que tenemos? Porque ese es un elemento que se ha manejado mucho con las prisas. Algunos pensamos que no es tan real, pero si quisiéramos jurídicamente ver este asunto, que así de manera más puntual, tenemos 2 meses y medio, 3, se puede empezar, el procedimiento es en términos de que nos quede clara la situación. La información que da David, claro que sí es muy importante porque es precisamente lo que se ha estado manejando, pero eso lo discutimos en el otro espacio. Preguntas en el Museo del Carmen, donde viene con respecto a la cédula de filiación, porque el cuestionamiento era si este nombre, ya como va a quedar en la afiliación, se refería al Sindicato Nacional de Cultura y a todos los trabajadores, o es a nuestro Sindicato Nacional de Lina. Esa es una. La otra tiene que ver con la cuestión de si se pone en litigio la titularidad con los investigadores. ¿Qué podría pasar en esa instancia? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Y la otra que planteaban los compañeros es con respecto a las cuotas sindicales. A futuro, ¿cómo se manejaría eso? O sea, nuestras cuotas irían a este primer sindicato, que es porque tengo la confusión de si se está construyendo primero el de Lina o ya nos estamos insertando al de Cultura, porque, bueno, al no haber una explicación clara de por qué se le cambió el nombre, que no se acordó así en la Asamblea General, está generando como mucha confusión entre los trabajadores, ¿no? Y entonces viene el cuestionamiento de si este es el de nosotros y van nuestras cuotas a este sindicato, o a futuro cómo se fortalecería en una cuestión de las cuotas, si ya irían al otro sindicato o se establecerían otros mecanismos jurídicos para alimentar y fortalecer económicamente ya un sindicato nacional de cultura, ¿no? En ese sentido de la compañía de los compañeros, no solamente digo, aquí hay confusión, en los estados, principalmente en Oaxaca, demasiada confusión, demasiada presión para nosotros, ¿sí? Porque los tiempos nos los manejaron de 2 meses al principio, ¿sí? No sé si realmente, licenciado, son realmente 2 meses que estamos manejando, ¿sí? Conforme a la ley. La otra es de que han habido cambios
con este van 3 nombres que estamos manejando del sindicato, ¿sí? Y digo, nos llega la información, por lo menos a Oaxaca, y decimos, bueno, pues ¿de qué se está tratando? Primero, en la coordinación manejamos un nombre. Después hubo una asamblea de la 24, se maneja otro nombre. Después se maneja este último nombre. Entonces, yo creo que tenemos que ir definiendo esa parte, ¿sí? Porque si no, de otra manera, al ratito, nuevamente se va a manejar otro nombre, ¿sí? Entonces, sí es muy acertada la pregunta de la compañera, ¿sí? Estamos construyendo, primeramente, el sindicato de nosotros como antropología y posteriormente nos vamos a unir a un sindicato nacional. Eso es importante aclararlo, ¿no? Licenciado, si los pequeñitos estamos sumados al grandotote, tenemos esta protección. Entonces yo entendería que mientras se da esta transición de sindicatos, el CENTE esté de alguna manera como haciendo frente, yo entiendo que es algo positivo, que nos daría más tiempo, y yo creo que eso habría que relajarnos. Segundo, una de las cosas que se establece en lo que se publicó en el diario oficial el 17 de la ley que crea la Secretaría de Cultura, de la iniciativa que crea a la Secretaría de Cultura, dice que las instituciones descentralizadas de la SEP pasarán sin afectaciones laborales, así está escrito. Entonces yo entiendo, no hay afectación laboral, y si no hay afectación laboral, pues entonces yo no entiendo por qué no, o sea, por qué pensar pues que nuestras condiciones generales están afectándose. Que creo que también es importante preguntarle al alcalde es, una vez que cumplamos con todo lo necesario para meter la solicitud de nuestro sindicato, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para darnos el sí o el no de la aceptación de nuestro sindicato? Y si esto también correría como en contra de nosotros en cuanto a mientras no tengamos esa toma de nota, no sé cómo se llame ya, un registro de sindicato, si ese tiempo también corre en contra de nosotros como trabajadores, si seguimos en indefensión. Y por otro lado, hay una serie de cuestiones legales que tendrían que estar como muy claras dentro de nuestros estatutos. Entonces, y que nos causan muchas dudas para poder establecer unos estatutos que nos permitan ser registrados. ¿A qué voy? ¿Cuáles serían las cosas que si no están muy claras en un estatuto nos podrían echar para atrás nuestro registro? ¿Y cuáles podrían ser menos riesgosas, que si no quedaran muy claras no nos traerían conflictos? Esa es mi pregunta. Veracruz, la pregunta en concreto es, ¿qué pasa con nuestras prestaciones socioeconómicas que están, las que están reconocidas, pues no le vemos ningún problema, pero las que no están reconocidas en la Hacienda, ¿cómo quedaría ese estatus? ¿Quedan como están o tendría que ser una nueva negociación, por un lado? Y por otro lado, las comisiones generales de trabajo, ¿quién sería el titular? Como lo acaba de mencionar, pues están repartidas entre estos 3 gremios. En el caso de registrarse como sindicato, ¿quién tendría la titularidad? ¿Nos iríamos por el conteo por la mayoría? O, bueno, eso sería la pregunta y la pudiera responder. Mi pregunta va en ese sentido. Hace unos pocos días la apoderada del CENTE manda el oficio a Secretaría de Cultura y hay una respuesta por Hernández Brito que dice que pues el CENTE nos sigue representando en tanto otro ente sindical no se registre con esta nueva figura de ente sindical. La pregunta va en ese sentido: ¿qué sucede si alguien nos gana el registro, va y se presenta ante la Secretaría de Cultura? ¿Dónde vamos a quedar nosotros en concreto? El sindicato se tengan los estatutos. Se van a estar modificando estos estatutos conforme se vaya haciendo la construcción, estructura y demás.
y cuánto tiempo hay en el caso de que se pueda hacer para estar modificando los estatutos. Mari. Sí, como estamos viendo que Bellas Artes está ya organizándose para un sindicato nacional y ellos lograran esa mayoría, yo pregunto si la interlocución con el nuevo secretario de Cultura va a ser con el sindicato mayoritario. ¿Y qué pasaría si nosotros nos mantenemos como un sindicato minoritario? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no seríamos recibidos como sindicato minoritario? ¿O tendríamos que trabajar con ese sindicato mayoritario para negociar y nos protejan como sindicato minoritario? ¿Qué sucedería ahí? Cuando hice el examen, puros tiradores profesionales, la verdad, debía haberme pasado de largo yo. Pero bien interesante, la verdad, muy interesante, porque habla de la impresionante capacidad que han ido logrando para ir a los detalles, CGTs, estatutos, tiempos, procesos. Qué padre, eso es lo que hacen los sindicatos, ¿no? El primer punto, yo haría una reflexión general. A veces en la vida quisiéramos que se nos dieran así como respuestas de qué nos garantiza, qué va a pasar aquí, qué sucede con nuestras prestaciones, qué sucede con nuestras condiciones generales de trabajo, como si fuera clara la respuesta. Sobre todo en un escenario donde es un gobierno federal que depende de la Secretaría de Hacienda y que depende de presupuestos. Y que bien sabemos que ese gobierno y esa Secretaría de Hacienda hace muchos cambios. Y no hay derecho que valga frente a eso. Por ejemplo, el decreto de creación nos dice no se afectarán los derechos, y lo primero que estamos viendo es que empiezan a correr compañeros de salarios compactados, de los horarios. Entonces cualquiera diría, pues contrario a la ley, pues sí es contrario a la ley, pero lo hacen. Entonces, la respuesta, y esa sí se las puedo asegurar, la única respuesta segura no es que mientras más fuertes y más grandes y más unidos estemos, mejor podemos negociar todas esas problemáticas. Mejor podemos negociar respecto a nuestras prestaciones, mejor podemos negociar que efectivamente la ley se cumpla, mejor podemos negociar que no nos afecte nuestra estabilidad. No hay mejor medicina que la unidad, porque aun cuando jurídicamente tuvieran el mejor abogado, los juicios duran 3-4 años. Los juicios, luego se salen sentencias, no se respetan, ustedes han visto los laudos, se ganan y llega el María del Perpetuo Socorro y empieza a decir yo te cumplo esta parte y no te cumplo esta otra. Es un constante estar. Luego nosotros tenemos una historia particular con esas famosas condiciones generales de trabajo, que estuvieron diseñadas y construidas en un momento histórico de mucha fuerza, de unidad de todas las partes del INE, y además de un director que quería tener autonomía como institución para que no lo controlara. Yo eso me tocó vivirlo, nos lo decía el don Gastón García Cantú. Yo quiero apoyar esto porque no quiero estar tratando en Oaxaca con el líder del CENTE en Oaxaca, porque me va a obligar a tener plazas, me va a presionar con decisiones con relación al patrimonio. Yo quiero tener así y entenderme con mi gente. Y su gente pues éramos nosotros, y éramos investigadores, éramos arquitectos, éramos restauradores, todos los gremios y subgremios. Entonces, en ese contexto hay que ver las CGTs. Lo que dice la ley es que hay una sola CGTs, eso dice la ley, que es las condiciones generales de trabajo de la Secretaría, que se firman con el sindicato de la dependencia. La ley, también para leerla, hay que tener en cuenta
que muchas de sus normas fueron declaradas inconstitucionales, entonces hay que interpretarlas. Si nosotros nos vamos a la ley, no tiene que ver nada con lo que estamos viviendo. La ley nos dice que para registrar un sindicato hay que pedir la cancelación del otro, porque nomás hay uno, pero eso fue declarado inconstitucional. El artículo primero nos dice que los organismos descentralizados están en el B, y hay una jurisprudencia que dice que no vale el artículo primero. La ley nos dice que nada más puede una federación, que es la FECSI, y tampoco vale porque hay varios. O sea, es una ley, como decimos nosotros en medio, balanceada. Y entonces, por esa razón, incluso se está planteando una reforma a la ley burocrática. Pero lo que sí está claro es que el sindicato mayoritario tiene una fuerza especial. Ahorita hay un conflicto en el INEGI, un pleito entre dos sindicatos, y la Corte, el asunto llegó hasta la Corte, y la Corte dijo que tiene que haber un recuento. Tienen que haber un recuento para ver quién tiene la mayoría. Nosotros representamos a una de las partes. La FECSE está ahí contra la FEDESP. Nosotros estamos apoyando al sindicato que está vinculado con la FEDESP, y la FECSE tiene otro, pero el de la FECSE es el patronal, y ha metido mucha gente. Estamos en ese pleno. Entonces, cuando hablamos de blindar, yo digo que la mejor manera de blindar es teniendo el sindicato más fuerte. Yo digo que una manera de blindar, la palabra blindar no me gusta mucho, pero es, digamos, preservar nuestros derechos. Que palabra blindar parecería que es así una coraza de metal, pero yo creo que esa es la intención, pero es preservar nuestros derechos. Es que estuviéramos unidos con investigadores y con arquitectos. Eso es para nosotros estratégico, porque si nosotros nos vamos solos, puros administrativos, pues, además de estar en minoría con el resto, seríamos un subgremio, y además no sabemos a dónde van ellos. Y ellos también serían pues, los que firmaron las condiciones generales de trabajo con nosotros. Por eso es tan importante esa incógnita. Y yo lo veo así en el pizarrón, la incógnita: ¿qué van a hacer los investigadores y profesores, ¿no? Académicos de ley? Esa es una gran incógnita. Me preocupa cuando, yo no he hablado con ellos, pero me preocupa cuando oigo la respuesta que dicen que están metidas en su demanda individual. Me da un escalofrío, no puede ser. O cuando me dicen que todavía están esperando al CENTE. Entonces dicen, no puede ser, a estas alturas del partido todavía están esperando al CENTE. Pero bueno, yo confío que van a darse cuenta de que la mejor respuesta es un sindicato general. Yo confío en eso. Y sé que hay gente muy inteligente ahí, de los que ya empiezan a trabajar y a reflexionar. Y lo mismo digo con los arquitectos, ¿no? Pero nosotros estaríamos como en dos tesituras. Yo siento que lo ideal es un sindicato grandote. Si no logramos tener un sindicato grandote, porque así lo deciden ustedes, bueno, entonces tener un sindicato que tenga un registro grandote y que esté formado con los del INA, pero lo ideal sería con los 3 sectores del INA, para que cuando menos digan, oigan, pues las condiciones, sigan alegando el tema de las condiciones generales de trabajo. Pero si no logran el acuerdo con ellos, entonces sí, está la cosa complicada. Entonces están quedando en minoría y sin la interlocución integral de las CGTs. Ese escenario no me gusta nada, la verdad. No me gusta nada, me parece que es un escenario de... ¿Cuál es la vigencia? La vigencia de, digamos, los estatutos. Los que queramos. Allí no, la ley no dice cuánto. Normalmente, entiendo, creo que en el sindicato de ustedes y también creo que en el otro, se ha hablado de que se forma la organización y al año se haría un congreso para revisar las modificaciones que requieran el estatuto, para tomar todas las decisiones que consideren necesarias al año. Es como un año de prueba, digamos. Matrimonio por un año, y al año vemos si seguimos en esa lógica. Eso me parece muy sano. Yo me he dado cuenta que a la gente le da mucha tranquilidad porque siente que no está como apostando todo a toda la vida. Si en un año nos vemos otra vez y platicamos. Claro, eso no lo hacen un sindicato charro. El sindicato charro ni de chiste.
porque eso sería, ¿cómo al año me voy a enfrentar con la gente a discutir? Eso es lo que decían las organizaciones democráticas, y eso es muy sano. Entiendo que es la idea de ustedes, entiendo que también es la idea del otro. En cuanto a la duración de los cargos, pues normalmente 3 años, eso es lo común. En cuanto a cuotas, pues las cuotas que están pagando. A mí me han hecho muchas preguntas sobre si las cuotas se las queda el Nacional. No, las cuotas se quedan como lo quieran ustedes. Normalmente en las organizaciones democráticas, a la mayor parte de la cuota se le da pues a la sección, que es la que tiene, sobre todo en esta estructura, digamos, que estaríamos pensando de un sindicato, pues una estructura, como dicen ustedes, horizontal, o sea, una estructura democrática. Lo pesado está en las secciones, como ustedes. El estatuto, yo estoy pensando cómo funcionan ustedes, en que ustedes son lo pesado. Lo no pesado es el CENTE, ustedes viven sin el CENTE. Entonces, o sea, en el nuevo sindicato sería como otro CENTE, nomás que un CENTE democrático. Esa sería la. Ustedes tendrían su respeto a las organizaciones del interior, respeto a las directivas. O sea, yo creo que lo que ustedes quieran. La respuesta legal es: no hay ningún impedimento. Lo que la prudencia diga, claro, tienen que buscar algo que sea eficiente, que no, por ejemplo, estábamos discutiendo una cosa interesante anoche aquí, es que luego pensamos en una cabeza así muy colectiva, y alguien nos decía, bueno, pero tiene que haber algo ejecutivo para que pueda tratar con instituciones, y tiene razón, no vamos a hacer una presidencia de muchos que al rato diga, ¿quién es aquí? Pues todos, ¿y con quién negocio? Pues con todos. Entonces, bueno, tenemos que resolver esos problemas para conciliar democracia con eficiencia. Pero esos son ya problemas de mayoría y minoría. Depende de qué mayoría estemos hablando. Si nosotros decimos que por ser mayoría en el INAH somos titulares de las condiciones generales de trabajo, eso no es así. No es así. Porque la titularidad de las CGTs del INAH no se definió por mayoría. No se firmaron, por ejemplo, los administrativos solo serían los dueños. Entonces les dirían ustedes a los académicos, vamos a ser tu secretario general o vamos a ser tu jefe. No, eso no. Si nosotros decimos, si hablamos de mayoría entre un sindicato de la Secretaría, si hay 2 sindicatos en la Secretaría y uno es mayoría, con ese se van a firmar las condiciones generales de trabajo de la Secretaría. Eso es lo que dice la ley. Y es lo que dice la Corte ahora con el caso de además es absolutamente natural, con el sindicato más representativo. Por eso el tema de seguir discutiendo la posibilidad de que no tengamos 2 grandes sindicatos. Ese sería un ideal. Para que no quedemos nosotros en minoría, ni siquiera en mayoría. A mí la verdad que ni siquiera me gustaría quedar en mayoría y tener en minoría los otros, los 2 grandotes ahí compitiendo. ¿Cuánto sacaste tú y cuánto saqué? Hasta para la propia secretaría sería una bombota, la verdad. Porque entonces vamos a entrar a competir entre hermanos. Somos una familia, yo siempre he visto que los de Lina y ustedes son hermanos de sangre, ¿no? De leche, ¿cómo dicen? Hermanos de todo. No, de leche no. Son los mismos. Tienen el mismo patrón, casi la misma materia de trabajo, son democráticos, bien grillos, igual que ustedes. Todos son así, les gusta la participación. Entonces eso es interesante. Si la carta del CENTE nos pone o no en peligro, yo no lo veo que nos ponga en peligro, ¿no? Yo la verdad, bueno, mi opinión, yo la verdad la vi como que es una carta orientada a dar tiempo, a calmar un poco las aguas. Es una carta que no tiene gran valor jurídico, porque está mandada por un representante legal, insisto, no un líder, ni siquiera lo mandó el secretario general, y no le contesta el secretario, sino le contesta un funcionario del área de personal. Un poco rara, pero yo la interpretación que saco es que busca calmar los ánimos, busca calmar las aguas, busca sobre todo dar cierta seguridad en términos de no piensen que ya están solos. Esa es un poco la intención, y me parece positivo, yo la vi bien. Y en términos de decir, nos da respiro. O sea, para la gente que dice, ay, tranquilos, vamos sobre todo están pasando muchas cosas
vamos a parar digamos, la angustia y vamos a abrir digamos, la visión estratégica y vamos a establecer puentes. Es una cosa muy padre, la que podemos estar viviendo en los próximos días, si agarramos la onda. Una cosa así más, o sea, de ir caminando todos y con el, ojalá que termine esto con la máxima unidad posible. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempos fatales. Yo creo que se creó una confusión, a lo mejor fue imputable a mí, a lo mejor yo fui el responsable. Cuando hubo alguna pregunta en una asamblea donde me dijeron de cuánto tiempo había para registrar un sindicato. Entonces, yo lo que contesté es, cuando yo meto la documentación al tribunal, de acuerdo, la ley burocrática no me dice el tiempo, pero sí me lo dice la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo me dice 60 días. Hay 60 días para que el tribunal me dé el registro. Entonces empezó a hablar de 60 días. Pero no quiere decir que desde que se creó la Secretaría a cuando yo haga el sindicato tenga 60 días. No. En realidad no hay plazo. Yo diría que el plazo que consideremos táctica y estratégica y políticamente necesario. No para dejarlo colgado, ¿no? Entonces, no. Se trata de, obviamente, porque es obvio que los tiempos cuentan en la medida en que hay otros interlocutores que se están moviendo. No me preocupa mucho el famoso Cicina ese, ¿cómo se llama? Cintina. No me preocupa mucho porque tienen un problema serio. Son de la FEDSE y se crean para pegarle al CENTE, lo hacen en todas las secretarías. Todas las secretarías que en la FEDSE crea un sindicatito para estar enchinchando y lo mismo hace el CENTE. Hay lugares donde está la FEDSE grandota, lo ha hecho en el DF y lo tienen en salud, y entonces les crean un sindicatito ahí. Bueno, hay sindicatos hasta de 28 miembros. El sindicato de la Cámara de Senadores tiene 28 miembros. Mueren 8 o 9 en un accidente y desaparece. Entonces, porque traen pleito entre ellos, entre FEDSE y entonces, un sindicato en este entorno, con este tipo de trabajadores, con la vinculación con la Secretaría de Educación que no se pierde, pensar que declarándole la guerra al CENTE no le veo ningún futuro, políticamente no tienen futuro. No tienen futuro ni político, ni sindical, ni son demócratas. Se tienen todos. Son como alguien que tiene todos los defectos. Entonces, pues así es. No. Entonces yo no me preocuparía demasiado, hay que estarlos observando. Pero de todas maneras no me preocupa. Entonces, yo a nivel de tiempos, qué bueno, porque varias preguntas tienen que ver con tiempos, yo diría, no nos angustiemos ahorita, tomémosla con calma, relajémonos, diríamos un poco, y empecemos a discutir lo más posible fraternalmente, en fin, y yo estaría ahorita, casi me lo imagino, lanzando los puentes, así como las películas que lanzan así, que salen del castillo, un montón de lianas, a platicar con los demás grupos y a ver qué hacemos. No está fácil, también en el otro lado no está fácil, ¿no? Ha habido gustas de que se dieron los grupos ahí. Pues porque hay pleitos entre grupos, algunas delegaciones están divididas, hay competencias, hay viejas sillas, y entonces hay que estar ahí limando, y uno tiene que tener esa frialdad y sobre todo esa visión estratégica. Decir, bueno, que aquí lo de menos, lo importante es el futuro, lo importante son nuestros hijos, lo importante es nuestra estabilidad laboral, lo importante es nuestra chamba, y yo voy a caminar por donde me lleve a eso. Las demás cosas, pues ahí me doy un tiro con quien sea, pero no voy a cancelar ese futuro, ¿no? Y sobre todo, lo importante es tener un gran sindicato nacional democrático. Entonces, no hay tiempos, digamos, fatales, ¿no? Alguien me hablaba, por ejemplo, del patrón sustituto, ¿de cuánto tiempo? La Ley Federal del Trabajo habla de 6 meses, el patrón sustituto, pero tampoco es fatal. No, el gobierno no se va a meter con nosotros, digamos, así
pero sin duda hay una reestructuración en todo el gobierno federal, porque hay un presupuesto cada vez más empobrecido. Sí, sí está claro. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, que sí vienen riesgos. Tampoco es una cosa que nos convienen riesgos. Pero, ¿cuál es la mejor arma? Pues la metralleta de lo que la historia del mundo nos ha enseñado. Yo siempre pienso mucho en los alemanes, a mí me encanta ver cuando te dicen los alemanes que son unos fregones, ¿no? Tienen 4 sindicatos en todo el país. Ellos dijeron, no, aquí no nos vamos a... Nosotros tenemos varios miles de todo. Agarran de la construcción y hay creo que 400 de la construcción. Ellos tienen 4 en todo el país. Pura negociación grandota. Tienen los mejores salarios del mundo, son los más productivos del mundo y son los que mueven Europa. Porque el movimiento sindical que está en todo, negocia con el gobierno de tú a tú, y cuando hacen huelgas hacen huelgotas y nos pagan de cabeza. Entonces, y nosotros tenemos una tendencia a andar cada quien con su capillita y que yo me junto con uno que me viste feo. Entonces, dice David, esto de los estatutos no me preocupa mucho, David, porque si finalmente nos ponemos, lo importante de los estatutos es ponerte de acuerdo en la carnita, y el estatuto ya lo vistes como quieras. Tienes que ponerte de acuerdo en cuáles son los órganos de ejecución, los órganos de decisión, los órganos de vigilancia, las formas de elección, básicamente. Tú pones de acuerdo en eso. Ya después lo vistes, lo redactas, que tiene muchas cosas de machote. Claro, hay un órgano de vigilancia, si hemos planteado que sea un órgano por ejemplo, ética y garantías, para superar eso de que una comisión de vigilancia, hay mucha gente que le gusta que vigilancia y que no hay justicia y que la fregues, meten un montón de comisiones que luego no funcionan porque no las pelan mucho, que no tienen que ver con las comisiones de trabajo. Otras son las que tienen que ver con la Comisión Nacional, con las comisiones que son tan importantes para ustedes, de los escalafones, pero eso tiene que ver con la relación obrero-patronal, no es necesariamente estatutario, pero además todo después se puede ajustar. Yo diría que lo principal es saber qué sucede con este proceso que ustedes están viviendo. Ya ahorita están ustedes en la onda de tener un sindicato de la Secretaría. Por lo menos esa es una idea que está en la onda. Si se juntan con nosotros y logran uno solo, pues entonces nos ponemos de acuerdo para hacer unos estatutos conjuntos. Y me parece bien, los más democráticos, pero que sean funcionales. Tenemos nosotros un problema serio. Ayer estuve en la Universidad de la Ciudad de México, nosotros somos abogados del sindicato. Allá se hicieron unos estatutos ultra democráticos, la verdad, complicadísimos. La comisión, por ejemplo, de dinero, secretario de Finanzas, no tiene que ver con que está separado, es una comisión. Y ayer tenemos la bronca de que no nos da dinero para pagar esto, que están peleados. No. Entonces, bueno, tenemos que aprender un poco de la experiencia para hacer algo funcional y democrático. Yo sí creo que horizontal, transparente, algo muy fregón, ¿no? Así, como es propio de la historia de las luchas del sector. Pero no me preocupa, yo creo que nos podemos juntar. Hay que juntarnos también con ellos, yo creo que ellos, tenemos que juntarnos con ellos para que no vayan a cometer el error también de por los tiempos, aceleren su formación. Hay que hablar con ellos rápidamente, cuando menos para platicar. Yo no digo que ustedes decidan nada, pero platicar no tiene nada. Hay que platicar con mucho respeto. Yo lo que he aprendido también, porque en el otro grupo tuvimos una reunión y alguien le dijo, mira, pues afíliate a nosotros, puta, bastante. ¿Qué yo me voy a afiliar con ustedes, hijos? ¿No? Hay que decir, no, juntos, ¿sí me entiendes? No 20, que hasta esos detalles hay que tomar en cuenta, porque tú dices, ¿no? Entonces se sienten ofendidos, sino tienen que ser condiciones de igualdad, hasta con el más chiquito. Los sindicatos que han sido muy activos de reeducación. Entonces muy respetuoso y yo creo que ha enseñado mucho en ese sentido. Manuel Martínez, tiempos reales, no sé si está claro. O sea, los tiempos que ustedes consideren, no hay plazos fatales.
pueden entrar ahorita en un proceso de discusión, de comunicación, y quizá después de valorar este sindicato nacional, a partir del valor de tener un sindicato grande, ver si funciona ese matrimonio, a ver si funciona el matrimonio. A lo mejor puede funcionar, a lo mejor no. A lo mejor hay mucha intolerancia en el otro lado, entonces no les quedará que formar dos sindicatos, sería lamentable, pero bueno, ahí no hay reglas, pero hay que establecer esos lazos. Insisto, no lo hagan con prepotencia, no lo hagan como que nosotros los de Lina somos los fregones, porque entonces no ayuda. La humildad es una cosa que siempre es una cosa, la vida de la humildad en términos de decir, todos nos necesitamos unos a otros, esa es la humildad. La humildad decimos, nadie es tan fregón como para que le puedan poner a otros. Nos necesitan ellos, nos necesitamos nosotros, juntos somos más fuertes, y todos tenemos en común la decencia y la democracia. Eso es tremendo, eso vale oro. Es muy raro que en una dependencia tengamos en común eso, porque pues, la mayor parte de los sindicatos son chavos y están llenos de pandillas, llenos de vicios, llenos de... No, imposible que haya asambleas. Las asambleas están llenas de golpeadores y los congresos son de que no te dejan entrar. No, habría que ver lo que es. Tere, si la afiliación es de todos o solo de Lina. Yo creo que hay que aclarar eso, es muy buena. Yo como entiendo es que esta afiliación es en la idea de un sindicato con forma jurídica general, pero en la que nada más están entrando los de Lina. Es como está planteado, nada más los de Lina. Entonces, si ustedes ven la otra perspectiva, a lo mejor a lo mejor se tienen que volver, si se unen en otro, a lo mejor van a tener que volver a firmar. Yo no me preocupa mucho eso, o sea, se firma todo. Pues es un proceso dinámico, ¿no? A lo mejor tienen que volver. Finalmente, es como los estatutos, a lo mejor todo el trabajo tan bueno que habrán hecho la Comisión de Estatutos, pues tendrán que hacer otro, ya juntándose con nosotros, ni modo, así es, esto es así, no hay cosas en las que ya, ahí me paro, ¿no? Entonces, esto entiendo que está en la perspectiva de la formación de un sindicato de la Secretaría de Cultura para el INE. Paso que a mí me pareció importante porque el otro, de tener sindicato de trabajadores, como era, de arte, ¿qué era? Cultura, no sé qué. El problema, yo se lo comenté a los compañeros, incluso les mandé un escrito en ese sentido. El problema es que nos meten en una especie de sindicato gremial, como de gremio, y en el apartado B, en materia burocrática, no existen los sindicatos gremiales. No digo que no lo acepten, a lo mejor podemos pelear, pero ya es entrar a pelear con el tribunal. El tribunal está acostumbrado a que te presenten sindicatos de secretaría, de dependencia. Hasta ese senadores no dijo, eran un grupo de actuarios, no dijo sindicatos de actuarios de la Cámara de Senadores, ¿no? Dijo sindicato de la Cámara de Senadores para no tener bronca. Y eran unos cuantos. ¿Sí me entiendes? O sea, el registro lo plantean como general, aunque lo formen 20, o 30, o 50, 80, ¿sí? Puede ser pura secretaria, pero no se pone sindicato de secretarias de la Secretaría de Cultura, ¿no? A lo mejor sí lo permiten, en el apartado A sí se permite, en la OIT establece que sí. O sea, la legislación internacional nos dice que es como te dé la gana, el convenio 87 nos dice como quieras. Tú, es decisión tuya. Y hay muchos sindicatos. Yo, por ejemplo, soy abogado de sobrecargos de aviación y nada más tenemos un sindicato de sobrecargos. No nos metemos con pilotos, no nos metemos con tierra. Pura sobrecarga. O puro sobrecargo. Y tenemos un contrato colectivo con las líneas aéreas, con el México, con el Aeromadre. Pero en el apartado B, cuando menos no tenemos esa experiencia. Pero ¿no se está claro, Manuel? Sí, nada más quería hacer una pregunta. A ver, en esto de los tiempos, sí. No, de los tiempos, no, pero tiene que ver con la parte de los estatutos. Si nosotros estamos de acuerdo el día de hoy en que se construya un sindicato único de trabajadores de la educación, nos convencemos y le entramos. ¿Cómo puede llevar integrado en ese esquema una estructura propia nuestra y estatutos propios? No, entonces lo que tendríamos que hacer, discutir. Sí, en esa hipótesis,
pues tenemos que empezar a, no podemos ir a imponerle unos estatutos a nosotros. Entonces tendríamos que decir, mira, esto es lo que yo he chambeado, ellos nos decían, esto es lo que yo he chambeado, entonces habría comisiones que empiezan a trabajar, ahí no hay, o sea, lo único que nos dice es lo que es la ley nos dice denominación, domicilio, ámbito, derechos y obligaciones, cuotas sindicales, nombre de la directiva, o sea, es un esqueleto muy sencillo, que señala la ley federal del trabajo, porque la ley burocrática ni siquiera señala eso, es por aplicación supletoria. ¿Eso se puede descargar de internet? Porque... Sí, claro, tú lo puedes ver, la ley federal del trabajo en estatutos, creo que es el 377, artículo, pero ahí viene, y ahí viene todo. Ese esqueleto es el que tú tienes, cuando uno hace un estatuto va siguiendo el esqueleto, y eso es lo que te checa el tribunal. Y tiene que ver con otra pregunta, ¿no? Tienes que meter, por ejemplo, normas que no debes meter. Por ejemplo, no puedes meter que extranjeros sean miembros del comité, está prohibido. Hay unos requisitos de edad que no sean menores de 16 años por comité. Hay requisito de que si tienes la expulsión tienes que respetar un procedimiento muy sofisticado para expulsar. Tiene que haber 2/3 de la asamblea, una asamblea especial de garantía de audiencia. Hay cosas que son aferciones, pero son muy poquitas. La ley burocrática te dice no habrá reelección, por ejemplo, no habrá. La Corte ha declarado inconstitucional esa norma, pero todavía no hay jurisprudencia, entonces los sindicatos no meten la reelección para no meterte en broncas. En la práctica se utilizan otros métodos, que fue el que utilizó el Bester, porque ahí nació lo del presidente. Antes no había presidente, pero el Bester cuando se quiso reelegir dijo, me llamo presidenta, y puso como secretario general a Juan Díaz. A Ochoa. Entonces, si la aplicación es de todo, ya está claro, solo del INE. Pues esta es la de la etiqueta. Cuauhtémoc, sí, aquí por ahí. Bueno, pues porque son distintos. Uno es un sindicato gremial, otro es un sindicato federal. Esa es la razón por la que se cambian, porque se van cambiando los nombres y a ustedes ya les corresponderá. Yo siento que esta es una asamblea, quiero verlo positivamente, como muy interesante en términos de que, a diferencia de otros tiempos, ahora ya tenemos muchos elementos, ahora ya tenemos mucha información, y hubo muchas definiciones que no teníamos, no sabíamos que iban a ser bellas artes. Había la idea de que ellos iban a formar su propio sindicato, entonces todo el mundo juraba que esto iba a ser así. Primero que si el centro, bueno, luego segundo que si el sindicato de sector, ¿cómo se llamaba? De homologados. Luego la tercera fue que si un sindicato del INA y luego uno del INBA. Yo también pensé que iba a ser caminar por ahí, pero finalmente hubo varios grupos que dijeron, no nos conviene estar así. Y yo creo que influyó también, porque los ven a ustedes y dicen, no, pues, sí, así es, pues aquí se miran de un lado al otro. Dicen, ahí están los del INA, van a hacer, y quién sabe, a lo mejor podemos tener nosotros menos que ellos. Entonces vámonos al sindicato grande, pues para no quedar en minoría. La gente está buscando no quedar en minoría, pues obviamente. Entonces dijeron, nos vamos al grande. Es un movimiento para escribir, alguien debía ya ir escribiendo esta historia, que casi no hay historias laborales, sindicales, es una historia muy interesante. Los movimientos tácticos y las... Armando, si la comunicación del CENTE nos afecta, yo no creo, yo no lo veo, alguna intención tendrá, ¿no? Estos no actúan, Hernández Brito no hace nada con buena intención, pero finalmente pues uno tampoco puede decir, darle así una dimensión. La pregunta es, ¿nos sirve o no nos sirve a nosotros, a nuestros fines? Yo digo que sí, porque nos relaja, nos da tiempo y evita angustias de que ya no quiere decir, alguien me decía, trabajador, oye, y si de ahí se deduce de que si no hacemos el sindicato entonces ya nos quedamos en el centro. No. Dice que mientras nos vamos, yo le ponía el ejemplo, es como, te quedas en mi casa mientras te vas a la tuya, chico. Pero no quiere decir, entonces me puedo quedar aquí toda la vida. No. Entonces aquí lo que dice es, mientras se van,
CENTE lo represente, está bien. Está bien. No va dirigido a usted nada más, se va dirigido a todos. Yo creo que incluso tiene que ver también con otros grupos, porque si hay grupos muy angustiados, que no tienen la organización que ustedes tienen grandes, sino entonces, esto es un poco como para decirles tranquilos, ahorita, pero no es un convenio, no tiene gran valor jurídico, no es así que la garantía que blinda, no, es simplemente, está aclarando las cosas, es una situación, digamos que mientras nos vamos, pues estamos así, pues estás aquí, entonces no, yo no le pediría, no le demos más así, porque entonces se nos llena la cabeza de enredo, ¿no? Entonces no caminamos hacia donde tenemos que caminar. Cecilia, tiempos de la autoridad, ya quedó claro, Cecilia, los estatutos, cuáles son las causas de negativa, son muy pocas las de la ley, nos dice que no se dedique al objeto que debe dedicarse, o sea, al estudio, mejoramiento y defensa de los intereses. El sindicato dice, nos vamos a dedicar a los negocios, se lo niegan, como hay algunos sindicatos que se han hecho para poner negocio de automóviles o de camiones, no, que tenga 20 trabajadores y que cumpla con los requisitos formales, que es estatutos, padrón de socios. El padrón tiene que ver con esto, por eso a veces se plantean esto de las fichas, porque la ficha es lo que le da carnita al padrón. Entonces uno empieza con la ficha para... No es, lo ideal sería que uno empezara con los estatutos, diciendo estos son los estatutos, como la vez antes, y ya una vez viendo los estatutos veo que me afilio. Eso sería efectivamente lo ideal. El problema es que en términos prácticos, a veces se lanza la ficha para poder, porque eso te lleva tiempo. Hay otra cosa que nos lleva también más tiempo, que es la firma del anexo de la Asamblea Constitutiva. Cuando ya aterricemos en donde ustedes decidan, vamos a tener que tener otra firma, que es la firma de la lista de asistencia de la Asamblea Constitutiva. ¿Cuál? De la Asamblea Constitutiva. Que muchas veces no son los que van ese día, porque ese día van algunos, pero el día anterior o el día posterior se van llenando para que todos sean constitutivos. Está claro, así lo hacemos en la práctica. Pero esos son detalles formales. Ahorita no nos preocupamos tanto en eso, sino en las grandes decisiones. Gabriel, ¿qué pasa con las prestaciones socioeconómicas? Independientemente de las condiciones generales de trabajo, son parte de nuestras condiciones individuales. Las que tenemos. Ese sería el fundamento legal para defenderlas. Sabemos que hay una bronca. Y sí sabemos que es una bronca, lo hemos sabido toda la vida. Que la institución tiene unas que son autorizadas y otras que no son autorizadas. Eso no hay que negarlo, eso es una bronca. Siempre la supimos. Y nos lo dicen las propias autoridades. Hijo, a ver cómo le hago. Y yo creo que eso va a tener que... Son las cosas que se van a tener que definir en el futuro. Es la parte que más me preocupa. Porque tiene que ver con Hacienda. Pero yo nuevamente pienso que hay que pues buscar una negociación global. Entiendo que ustedes están buscando como un convenio a la institución para el reconocimiento de derechos. Yo me temo que no lo van a firmar. La dependencia, lo que está pasando en otras dependencias que ya les dijeron, no, ya no firmen cosas, porque también Hacienda quiere dejarse como cierta libertad para ver qué hace, que quiere hacer ajustes. Eso está clarísimo. Ahorita empezó con lo más débil, la parte más débil que no tiene mucha representación. Al rato, no digo que vaya no sé, a lo mejor, no quiero inventar, porque eso sería generar una alarma, pero vayan ustedes a ver, están pensando sin duda. Gabriel, la titularidad de las CGTs es una titularidad relativa, insisto, no le demos así a las CGTs una cosa mágica. Es un pacto importante, pues la parte más importante es las condiciones de trabajo que derivan de ahí, que ya las tengo yo aquí en mi cheque, que ya las tengo en mi puesto. La otra es la parte colectiva, esa es